Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, a través de la Coordinación de Posgrado e Investigación y el Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Internacionales, les da la más cordial bienvenida a las autoridades académicas, invitados de honor, docentes, comunidad estudiantil y público en general. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos en el aula magna para dar inicio formal al foro sobre cultura de paz, convocado precisamente por el Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Internacionales, para lo cual me voy a permitir presentar a quienes integran el presidium. En representación de la vicerrectora maestra Edith Montiel Ayala, se encuentra con nosotros el maestro Carlos Reina, jefe de Departamento de Planeación e Imagen Institucional. Agradecemos la presencia del maestro Luis Sandoval Figueroa, director de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Con nosotros se encuentra la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, coordinadora de posgrado e investigación de la Facultad de Derecho Tijuana. Cabe señalar que ella es líder del cuerpo académico precisamente de estudios jurídicos internacionales. Bienvenida. Y por supuesto, quien ofrecerá la conferencia de esta tarde, agradecemos la presencia de la maestra Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Bienvenida. Enseguida, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea dará unas breves palabras sobre el motivo del evento que hoy nos ocupa. Buenas tardes a todas y a todos, agradecerles su asistencia a este evento. Por supuesto, saludo muy cordialmente a las autoridades académicas, al maestro Carlos Reina, al director de la Facultad de Derecho y a nuestra invitada de honor, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A todos y a todas, gracias por su asistencia y apoyo. Yo muy brevemente explicaré el motivo de esta reunión y sobre todo que esta es la primera actividad del Foro sobre Cultura de Paz que va a tener lugar de hoy al próximo miércoles, con algunas actividades que por ahí ya se han publicado, y precisamente alrededor de un tema que no necesariamente es jurídico como la cultura de paz, pero como si el derecho está involucrado con esa cultura de paz. Y en ese sentido, justamente hoy la conferencia versará sobre el derecho humano a la paz. Por supuesto, explicar que este proyecto se enmarca en las actividades del cuerpo académico del que lidero, que es el Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Internacionales. Hago extensivo el saludo y el agradecimiento a sus miembros, el doctor Joshua Torres Sandoval, que se encuentra aquí presente, y la recién incorporada la maestra Natalie Rosa Rábago, que son parte de este cuerpo académico. No me resta salvo agradecer al director de la Facultad de Derecho su siempre apoyo en las cuestiones y actividades académicas que emprendemos, y particularmente en su apoyo para que se constituyera que es el cuerpo académico más joven de la facultad. Así que bienvenidas sean todas y todos. Por supuesto, los invitamos a que se mantengan atentos a las siguientes actividades de las que tendrá curso el foro, como es una mesa redonda sobre justicia transicional y desarme humanitario para la paz, y el próximo miércoles una conferencia sobre retos de la paz sostenible en América Latina. Muchas gracias. A continuación, cederemos el uso de la voz al maestro Carlos Reina, jefe del Departamento de Planeación e Imagen Institucional, quien nos trae un mensaje de la vicerrectora maestra Edith Montiel Ayala. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión muy especial, me da mucho gusto siempre regresar a la Facultad de Derecho. Yo soy egresado de esta facultad. Tengo muchos años fuera de acá, porque pues también tengo 20 y tantos años trabajando para la Facultad de Humanidades, donde tuve el gusto de conocer a Melba, que es egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de esta universidad. Y bueno, ahora viene desempeñando un trabajo espléndido, ¿no? en la comisión, un reto sumamente difícil, y le decía yo hace ratito a Joshua, ¿no? Pues un tema bastante complicado hablar sobre la paz, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, a los niños en las escuelas siempre nos dicen es que tenemos que promover la paz entre los seres humanos, bla bla bla,
pero bueno, estamos viendo cómo se está volviendo a replicar el siglo XX entre todos nosotros con lo que está sucediendo, ¿no? Hace algunas semanas estuve en España, pues, problemas súper serios, ¿no? Con la unificación del país, ¿no? Cataluña que se quiere salir, todas las comunidades autónomas, adiós, adiós, adiós. La creación, ¿no? del famoso ejército europeo que ahorita traen por ahí, el tema de Venezuela en nuestro continente que está sumamente complicado, la ONU como actor que ve, y las comisiones de derechos humanos por todas partes tratando de proteger precisamente que las violaciones no se den, ¿no? Creo que aquí nosotros en la Facultad de Derecho y los estudiantes y los doctrinarios precisamente en esta área tienen un trabajo complicado, sobre todo para recomendar y para decir que este tema tiene que seguir teniéndose en la mesa, que tenemos que seguir luchando por la justicia, porque no haya derecho, porque no haya delitos, porque bajen las violaciones al ser humano como tal, ¿no? Entonces tenemos frente a esta evolución y a toda esta vorágine de situaciones que ver cómo participar, cómo decir y cómo explicar. Ofrezco una disculpa a nombre de la vicerrectora del campus que me avisó incluso hoy en la mañana hace un ratito para representarla. Está en estos momentos ella en Valle de las Palmas. Hubo elección de 2 directores que cambiaron por ahí, en ESITEC y en ESISalud, donde fue nombrada una compañera maestra, ¿no? en ESISalud y un compañero investigador muy prestigiado en ESITEC, ¿no? Entonces hubo 2 cambios allá, la vicerrectora todavía viene en camino para acá y tenemos una reunioncita todavía en un ratito más por ahí. Entonces les ofrezco una disculpa a nombre de ella, les deseo lo mejor de los trabajos, es un gran esfuerzo y me da mucho gusto encontrarme de nuevo con Melba en este foro. Muchas gracias. A continuación, el maestro Luis Sandoval Figueroa, director de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, dirigirá un mensaje de bienvenida con motivo de este evento y realizará la inauguración oficial del mismo. Muy buenas tardes a todos, es un gusto y un placer recibir en esta casa de estudios a la maestra Adriana Olvera, Melba, como muy conocida por todos y con el cariño que se le tiene y se ha ganado con su trabajo, como conocida como Melba, ¿verdad? Pero Melba, Adriana, bienvenida, está a tu casa, la Facultad de Derecho, y que también sabemos las situaciones de transición política que está viviendo el momento, pues está también ella próxima a terminar o concluir su periodo en la administración, al cual aprovecho para reconocérselo públicamente el esfuerzo a lo largo, no sé si de 5 años, el periodo de 4 años, que ha hecho un excelente trabajo ahí al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que constantemente la vimos dar algunas declaraciones a través de la prensa escrita o de la prensa virtual y muy activa. Yo la recuerdo ahí en el movimiento de los derechos humanos de los migrantes cuando se vieron estas caravanas y te reconocemos todo tu trabajo y muchas felicidades, ¿no? Y también aprovecho para agradecerte tu espacio de tiempo en venir a transmitir tu experiencia desde la perspectiva que te invitan a hablar a estos jóvenes, a esta parte de la comunidad de derecho en cuestión de cultura de la paz. Bienvenida a esta tu casa, maestra. Saludo con mucha alegría al maestro Carlos Reina, egresado nuestro, amigo de hace muchos años. Hemos compartido algunas actividades y que viene en este momento en la representación de la señora vicerrectora, la maestra Edith Montiel, que también se le ha confiado una responsabilidad institucional allá en vicerrectoría y que sin duda ha hecho bien su trabajo desde la gestión pasada y al grado es que lo vuelven a invitar a seguir colaborando en vicerrectoría en esta gestión. Y mi estimado Carlos, bienvenido en tu casa, ya sabes, con fuerte cariño. Debo reconocer a la doctora Laura en varias perspectivas, en su calidad de maestra, excelente y muy querida por la comunidad, pero eso es fruto de su trabajo, y su trabajo en este momento lo veo en 2 perspectivas. En el general, como coordinadora del área de posgrado, investigación, que ahí vamos impulsando los programas que le toca ahorita presidir la responsabilidad de las acreditaciones de la maestría, y que está ahí en colaboración con la cuasi doctora Natalie, para esos efectos, y la facultad, bueno, le confío la responsabilidad, pero al mismo tiempo con gratitud y con confianza en su responsabilidad. Y en el siguiente paso sería que los investigadores se dividen en cuerpos de investigación y preside uno
que esto obedece a proyectos futuros del impulso de la facultad en lo que estos foros, estas jornadas puedan producir para que ellos tengan material a efectos del día de mañana poder publicar algún artículo que pueda ser arbitrado y algún poco de material que nos venga a enriquecer desde la perspectiva actual y en específico desde Tijuana, desde la formación que se da. Y en lo particularísimo del evento del día de hoy, pues este foro sobre cultura de la paz. Y si me permiten decir nada más dos cosas. Cultura, nos queda claro, viene de cultivo, que todo viene a algo muy básico, representar algo de la siembra, la cosecha, se cultiva la tierra. Pero si la tierra no la abrimos, antes eran yuntas, hoy son arados, que hay que rasgar la tierra, fertilizarla para poder dar frutos, lo mismo sucede con nosotros. Si nuestra cuestión de cultura no la esforzamos en una disciplina, nuestro intelecto no se abre, no se hacen surcos donde podamos sembrar el conocimiento, no va a florecer. Y en específico la paz. La paz no es sinónimo de estado de confort. Estado de confort donde no hay compromiso y responsabilidad, no quiere decir una confrontación en el diálogo, en el debate. La paz no es nada más no confrontarnos. La paz es buscar el estado de perfección, de crecimiento, de oportunidades para todos, en ese rasgar a través de la cultura donde sembramos algo. Por lo tanto, jóvenes, si bien lo ha expresado con toda propiedad el maestro Carlos Reina, tantos fenómenos y problemáticas sociales a lo largo de toda la historia que desembocan en lo contrario a la paz, que le llamamos en el macro guerra. Y luego también fue muy claro el maestro Carlos en lo específico de que cuando se materializan los estados delictuosos llamados violencia, y no puede ser no solamente a través de una agresión física, sino violencia psicológica hasta llegar al acoso. La realidad es que la paz tenemos que ir construyendo y en ese sembrar. Y que la responsabilidad específica de cada uno de los que estamos aquí se materializará en el momento en que yo soy capaz de ser prudente, tolerante, respetuoso, de infinidad de cosas, de partidos de ideologías, de preferencias. Y es allí donde se materializa lo que hace ser su vocación de próximos abogados. Esos derechos de las personas, ese velar por la dignidad, el respeto, la tolerancia, que sin duda englobará de una manera muy particular nuestra invitada de hoy, la maestra Melba, a quien pues los felicito a todos, les agradezco estos trabajos, agradezco su tiempo, su esfuerzo, tu espacio. Muchas felicidades y enhorabuena a los profesores que nos acompañan, nos saludo a la maestra Norma, al doctor Joshua, al maestro Aníbal, a la maestra Natalie, para que bueno, sean este tipo de trabajos, sean impulsores, motivadores a seguir haciendo actividades en las áreas de cada uno como maneja, e invitar ponentes de semejante envergadura que nos visitan. Muchas felicidades y gracias a todos por su visita y por su tiempo. Agradecemos a todas las distinguidas personalidades que nos han acompañado en la mesa de honor y ahora vamos a dar lugar y reiteramos la bienvenida y agradecimiento a la maestra Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, quien nos ofrecerá la conferencia magistral Derecho Humano a la Paz. Antes de ceder el uso de la voz a nuestra invitada especial, me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza de su trayectoria. La maestra Melba Adriana Olvera Rodríguez es presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California, galardonada con la medalla a los mejores estudiantes de México por el Diario Oficial de la Federación en el 2003, el premio Tijuana Joven a la excelencia académica del Instituto Municipal de la Juventud en el 2004 y con la beca Mujeres Líderes con Discapacidad en el 2013, otorgada por el Instituto Internacional de Liderazgo y Discapacidad y la Agencia Internacional para el Desarrollo. Melba Adriana Olvera Rodríguez es licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, donde fue acreedora al reconocimiento Mérito Escolar 2001 y realizó estudios de maestría en Ciencias de la Comunicación. También cuenta con estudios de máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido docente y ha impartido materias en la Universidad Autónoma de Baja California y en la Universidad Internacional de las Californias, en esta ciudad. En la Universidad Internacional de La Paz, Baja California Sur, la Universidad Oriente en Yucatán y la Universidad Tecnológica de Santa Catarina en Nuevo León.
Es una profesional con 20 años de experiencia en el servicio público y social en el ámbito nacional e internacional, con un perfil claramente orientado hacia la promoción y protección de los derechos humanos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Ha sido conferencista en diversos foros en México y en el extranjero y ha colaborado con la Procuraduría Federal del Consumidor, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en Baja California, y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo público autónomo en el que se desempeñó como directora general en atención a la discapacidad y estuvo a cargo del mecanismo nacional encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde el 1 de junio de 2015 ocupa el cargo de presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y desde diciembre de 2017 es vicepresidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Zona Norte. Agradecemos su presencia y nuevamente damos la más cordial de la bienvenida. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco muchísimo el que me reciban como parte de este Foro de Cultura de Paz, en especial a la doctora Camarillo, de quien pues tengo que quedarme corta reconociendo su sapiencia y el compromiso que ha tenido para los estudios de derechos humanos, y hacerle públicamente la invitación para que considere en próximas coyunturas acercarse a poder estar en el sistema no jurisdiccional de defensa de derechos humanos, porque sería un privilegio para quienes estamos en Baja California el que tuviésemos a una persona de su estatura dirigiendo la Comisión de Derechos Humanos. Hoy, a prácticamente 17 días de que concluya mi gestión, me es muy significativo volver a mi casa como cimarrona, sí, egresada de Humanidades, pero también después de haber estado formando parte del cuerpo docente de la Facultad de Derecho, pues cada vez que piso este espacio es como un poquito reconfortar el alma y recordar ese trabajo que es muy apasionante de las aulas de una universidad de tanto nivel como es la Universidad Autónoma de Baja California. Hoy el tema que me ha correspondido compartir con ustedes, que es la paz como derecho humano, no es un tema nada sencillo, pero es un tema obligado en las agendas públicas, pero también en las agendas académicas. El que la academia se interese y las comunidades estudiantiles y universitarias se interesen y participen es como una luz de esperanza en un panorama que a veces parece regresivo en materia de derechos humanos. Si analizamos las últimas decisiones nacionales, tanto mexicanas como de otros países, como el vecino o Brasil, vamos a encontrar o podríamos encontrar síntomas de una regresión en derechos humanos, lo cual es antinatural desde entender que los derechos humanos deben de obedecer un carácter de la progresividad. Por eso es esperanzador este foro, este espacio y la presencia de todas ustedes y todos ustedes el día de hoy en este Foro de Cultura de Paz. Como digo, es obligado el tema de la paz en las agendas académicas, pero también en las agendas de los gobiernos. Hace un ratito yo estaba en un foro que analiza 30 años de gobierno en Baja California ante una coyuntura electoral, y la pregunta era cómo se ve el panorama en los temas de derechos humanos. Y yo no pude dejar pasar la oportunidad sin recordar que una agenda de cualquier candidato o candidata a cualquier espacio en el servicio público debe incluir por lo menos una hoja de ruta que ya tiene México, que es la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es un poco la continuidad de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Pero algo importante recordar de esa agenda que México tiene es el objetivo 16. Son 17 objetivos basados en realmente, desde mi punto de vista, indicadores de derechos humanos. Pero uno de los más importantes, el 16, casi finalizando la lista de los 17, es el objetivo del desarrollo sostenible para lograr en el 2030 sobre paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Sí? La agenda pone de una manera muy clara esta obligación de todos los gobiernos en los diferentes órdenes
de trabajar por la paz, por la justicia y por las instituciones sólidas. Hoy las estadísticas muestran que México, no solo Baja California, sino que México no confía en sus instituciones, que hay una crisis de confianza en las instituciones. Y evidentemente esto está aparejado por esa percepción de corrupción y por la realidad, que es la corrupción. Pero hoy la paz no se puede entender sin entender la justicia, y en un Estado de Derecho tiene que entenderse con instituciones sólidas. Voy a tratar de mantenerme en la paz desde la perspectiva de los derechos humanos sin meterme en la otra dimensión, porque hablar de paz es una provocación a las diferentes aristas y también a las diferentes dimensiones. No voy a hablar de la paz personal, pero personalmente creo que es difícil hablar de la paz o de la paz social o de la paz mundial si no se fomenta la paz personal, individual, y esto entendido más allá de la armonía entre las diferentes dimensiones del ser humano. Antes de entrar y irme rápido con la presentación, por si al final tienen alguna observación, me gustaría recordar una frase que en los últimos meses ha estado muy trillada, pero que a mí me ha significado desde los inicios de la defensa de los derechos humanos que emprendí hace como 2 décadas. Y es que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y que es una frase que se pronunció en 1867, pero que todo el tiempo la podemos estar revisando. Esta frase está sobre la sala Benito Juárez del Poder Legislativo de nuestro propio Estado. Y ahí está en la cabeza de los legisladores y las legisladoras, como observando, como vigilando, en ese espacio en donde a veces lo último que encontramos es precisamente paz. Esta frase nos llevaría a pensar cómo podemos hablar de una sociedad justa, de una sociedad respetuosa de los derechos humanos, y no decir que es una sociedad de paz. O al revés, ¿cómo podemos decir que es una sociedad que está construyendo paz si es una sociedad que no respeta derechos humanos? Y estoy hablando ahorita de la parte de la sociedad y no de la parte de las instituciones. Todos, si yo preguntara si quieren la paz, pues la mayoría de las personas levantarían la mano, sí, estoy a favor de la paz. Pero si les preguntara si están a favor de que a todas las personas se les respeten los derechos humanos, ojalá que todos levantaran la mano. Sin embargo, me he encontrado en espacios en donde frases como que los derechos humanos son para los humanos derechos son constantes, ¿sí? Que parece ridículo, pero las hemos encontrado en diferentes espacios. ¿Y esto qué es? Es decir, que unos sí y otros no. Y entonces una sociedad que divide, que polariza, o que piensa que unos sí deben de tener derecho y otros no deben de tener tantos derechos, pues no es una sociedad que está construyendo la paz. Y perdón por esta introducción tan simple, tan sencilla, pero creo que para hablar hay que empezar a veces por lo que nos toca de manera más directa. Y bueno, haciendo ahondando un poco más en esto, les cuento una anécdota de esta mañana. A partir de enero del 2019 acepté la invitación que me hizo el semanario Z al inicio casi de mi gestión. Esto fue en el 2015, el semanario Z me honró como personaje del año y me ofrecieron el que pudiera publicar una columna en ese espacio. Yo decidí esperar y empezar a publicarla hasta que estuviera próxima a concluir mi gestión, para evitar esa tentación a veces de caer en temas que pudieran interpretarse con alguna inclinación de temas electorales. Y ahora, a partir de enero lo hice, y justo ayer publicaba mi primera columna, fue en enero, pero la volví a publicar en mis redes sociales, y se llama Paz, Justicia y Derechos Humanos. Y es una reflexión muy simple, porque una columna de 700 palabras pues te da para sintetizar. Y ahí en la madrugada empecé a recibir comentarios agresivos, de ojalá te vayas, ojalá no estés porque tú defendiste a los migrantes en el 2018. Y lo recordé ahorita que Luis hacía la referencia al tema. Y pues el tema no es si defiendes o no a una parte de la gente que ya llegó a Baja California. El tema es si cumples o no con tu mandato constitucional de promover, defender los derechos humanos y vigilar que se respeten los derechos humanos. El tema no es
qué piensa la población, porque muchas veces me decían, oye, ¿por qué no es una encuesta para ver cuántos tijuanenses, nada más así decían, están de acuerdo? Pues los derechos humanos no son temas de consulta pública, ¿no? Los derechos humanos son más allá de unidades jurídicas o esas demandas de actuación y de abstención por parte del Estado en aras de garantizar la dignidad humana y que ameritan una supervisión y garantía nacional e internacional, son esas condiciones mínimas que requiere el ser humano para vivir con dignidad. Y entonces no podemos decir que una parte de la población mundial debe de tener garantizados todos los derechos humanos y otra parte solo unos cuantos o unos poquitos, o que en su casa sí que se les respeten, pero si se salen de su casa no se les respeten, ¿no? Es una reflexión obligada porque es un tema muy coyuntural, sobre todo ahorita que hay tantos discursos en tantas plataformas político-electorales. Yo quisiera aprovechar la oportunidad de dejarles esa reflexión. Precisamente hablando ya, si me ayudan con la presentación, hablando de la paz entendida en el ámbito internacional, pues el primer referente que tenemos es en el 45, y bueno, primer oficial referente dentro de lo que yo creo que es la globalización de los derechos humanos, es que en esos que algunos llaman derechos de tercera generación, no todos, porque no todos los teóricos de los derechos humanos están de acuerdo en las generaciones de los derechos humanos, como ustedes sabrán. Después de esa Segunda Guerra Mundial, la devastación que hay, no solo las pérdidas humanas, sino la afectación al medio ambiente y cómo se convulsiona la sociedad mundial, surge la Organización de las Naciones Unidas. Y eso surge en esa coyuntura que lo primero que busca es mantener la paz y la seguridad internacionales. Y la paz surge como derecho entendido en ese ámbito internacional, unido a otros derechos, que es el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la cooperación y la solidaridad internacionales. Porque la paz surge en ese gran catálogo de derechos humanos, justo en esa coyuntura. Mantener la paz y la seguridad internacionales, entendiéndonos como pilares y razones principales para crear un sistema universal de derechos humanos. Así, esas dos bases hacen que surja la Organización de las Naciones Unidas. Hasta ese momento, la guerra más horrible en la historia de la humanidad nos hizo entender que el mundo necesita una especie de control global, una forma de prevenir futuras guerras mundiales. Hasta el día de hoy no hemos tenido de manera oficial una tercera, cuarta, quinta pronunciada guerra mundial, y la ONU surge en gran parte para decir, vamos a tener este mecanismo de control mundial, de alguna manera de contrapeso de las decisiones de las naciones. Hay muchos objetivos, pero ahí empezamos a empujar la sanación de las heridas en el mundo con las devastaciones que trae la Segunda Guerra Mundial. Y el Día Internacional de la Paz, el año pasado, en el 2018, coincidió con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y puso de relieve la paz como derecho fundamental e inherente de cada persona en el mundo. Es decir, ya en esa coyuntura del Día de la Paz nos volteó y habló, dejó de ser esa paz que se buscaba entre las naciones para pedirnos voltear a ver cómo se construye esa paz en lo personal. Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no hubo un apartado específico, independiente, claro, diseñado sobre el derecho a la paz. Pero en el artículo 3 quedó establecido que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y entre otros derechos que hace referencia el tercero. Y la paz está ligado precisamente a la vida, a la libertad y a la seguridad. No podemos entender la paz sin este trinomio. Estos llamados derechos de tercera generación han tenido una serie de actualizaciones. Los derechos humanos, como ustedes saben, tienen esta progresividad. Hay una construcción. Hoy en día están los debates sobre los nuevos derechos de la cuarta generación, y uno es el derecho
a la seguridad digital, bueno, el derecho al olvido digital. El derecho al olvido digital como un derecho humano de cuarta generación. Esta conceptualización y construcción de derechos, estos constructos que son los derechos humanos, son constructos que resultan de coyunturas sociales específicas y a veces más generalizadas. En el tema me tocó estar dentro de la discusión en la Unión de las Naciones del Sur en Ecuador sobre el derecho a la ciudad. Y bueno, uno de los grandes movimientos dentro de la construcción del derecho a la ciudad era empujar la paz social. Por eso uno de los pilares del constructo del derecho a la ciudad es la seguridad. Esa seguridad que deben de tener las personas para desplazarse con libertad dentro del territorio que consideran su ciudad. En los derechos de tercera generación se fueron vinculando otros valores. La solidaridad, les decía yo hace un momento, esa solidaridad entre las naciones no busca más que la paz, aunque las interpretaciones que los economistas hacen es que el construir esas relaciones entre naciones, pues lo que favorece es el desarrollo económico regional y eso reditúa en una mejora social que puede acercar más a las comunidades a alcanzar la ansiada paz, entendiéndola como paz social. Dentro de esos derechos de la llamada tercera generación, que digo, hay diferentes teóricos que consideran que no es esa la manera adecuada, pero bueno, en ese tercer momento de la gestación de los derechos humanos está el derecho al desarrollo sostenido, con modelos y estructuras económicas que además de generar beneficios propios permitan el acceso a servicios básicos y garanticen la sostenibilidad del planeta. El derecho a la autodeterminación de los pueblos, ese derecho que implica el respeto a los pueblos en determinar libremente su condición política, su modelo social, su modelo económico. Y dentro, digo, la paz como un derecho de esta tercera gran etapa mundial de la conceptualización de derechos, entendido no como la ausencia de guerra únicamente, porque sería acotarnos demasiado, sino como esa puesta en marcha de procesos positivos que fomentan la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos. Y hoy hablar de superación de conflictos nos va a llevar en este momento en México a hablar de la justicia transicional, que bueno, alguien más ahondará en el tema. Está el derecho a la protección de los datos personales, por supuesto, que habla de este peligro ante eventuales abusos a los que se exponen las personas a este escenario de más vinculación a través de las redes y de los espacios virtuales. Hoy, por ejemplo, y esto va a ser nota, pero lo bueno es que no hay periodistas, la ombudsperson, mi homóloga de Veracruz, hacía público que después de sacar una recomendación al fiscal de Veracruz, le intervinieron todas sus redes sociales, todos sus medios de comunicación y además de que le hicieron llegar amenazas directamente a su domicilio y al de sus hijos. Y bueno, su preocupación es, bueno, no ha sido una, ni dos, ni tres veces, ha puesto N cantidad de denuncias ante la policía cibernética por las amenazas que le llegaban a través de sus diferentes medios de comunicación, pero hoy todo lo tiene hackeado, todo. Todas sus redes sociales, y todos los celulares, el teléfono de casa, todo, y bueno, son las amenazas, pero que cuando analizamos, porque la seguridad evidentemente es un derecho humano, cuando analizamos el tema del derecho a la seguridad como derecho humano, pues nos es evidente, y es algo que hemos dicho mucho en la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, que los obligados a garantizar el derecho no están cumpliendo con su trabajo, ¿no? Ni las autoridades municipales, ni estatales, ni federales podrían hablar de estar garantizándole a la población el derecho a la seguridad, ni a la seguridad digital, cuando pese a que solo se denuncian el 6.5% de los delitos, pues la impunidad está en el 97%. Entonces, ¿quién garantiza el derecho a la seguridad? ¿Quién garantiza el derecho a la justicia? Pese a eso hablamos de que vivimos en un estado de derecho, pero en una sociedad en donde no se respetan ni garantizan los derechos humanos, no podemos hablar de que hay un sólido estado de derecho. Otros de los derechos en esta etapa fue el derecho a la protección de datos personales, el derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho a gozar de un medio ambiente sano.
Esta lista no es absoluta, hay más, hay una constante transformación, los derechos son progresivos, vamos en los de esa cuarta etapa, y hay algunos instrumentos que nos hablan de la paz como derecho humano. La Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. En el 84, el 12 de noviembre, se adopta la Asamblea General en la Resolución 3911, la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz en la ONU, y expresa la voluntad y las aspiraciones de todos los pueblos a eliminar la guerra de la vida de la humanidad y especialmente a prevenir otra catástrofe nuclear mundial. También en esa declaración se reconoce la paz de todos los pueblos de nuestro planeta tienen derecho sagrado a la paz, a proteger el derecho de los pueblos a la paz y a fomentar su realización, entendiéndolo como una obligación del Estado. Además, hay otros instrumentos, la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos contemplan la paz como un derecho que las instituciones de los estados parte de la ONU está obligado a garantizar. Por ejemplo, hay un documento que es soft law, que no es vinculante, pero es muy bonito y me gusta mucho la Carta de los Derechos de la Tierra, que habla de la paz, pero la Carta va más allá, no solo habla de la paz entre las naciones, a que una nación no entre en guerra con la otra, y no solo habla de la paz social, también entra a profundidad a hablar de la paz, y en la interpretación habla de la construcción de la paz a partir de la relación sana y pacífica con el medio ambiente, entendiendo la tierra como la madre tierra, y un poco nos invita a adoptar esta cosmovisión de los pueblos indígenas que nos dicen que el planeta no es otro que la madre de la humanidad, y entonces nos lleva a tener otra relación, y habla, no hay paz sin esa relación sana con la madre, ¿no? Entonces hay muchos instrumentos como este que hago referencia. La ONU empuja la paz y la seguridad internacionales, es su tarea, tantas de sus tareas, claro, a través de la diplomacia preventiva y la mediación, intentando que entre las naciones no haya conflictos. A veces las guerras o los posibles conflictos bélicos se dan por dos personas que están sentadas en la silla continua de la ONU. Tengo que decirlo porque esto no es imaginación. Y la paz, que tiene que entenderse como este macro concepto, como este gran constructo social, a veces depende mucho del diálogo entre dos mandatarios. Por eso de pronto quienes defendemos derechos humanos pues nos preocupa que no se pueda dar un buen diálogo o un diálogo respetuoso e incluso un diálogo compasivo, si me permiten la palabra, entre los dos mandatarios de dos países que están sentados al lado. Y en este caso me refiero a México y a Estados Unidos, porque hay muchas formas de hacer la guerra, como ustedes saben. Insisto, no es la paz nada más como ausencia de guerra, pero evidentemente es un gran factor para no garantizar la paz. Hay muchas formas en cómo desde el sistema universal se empuja. Hay una manera que es previniendo las catástrofes humanas, deteniendo y mitigando el sufrimiento humano, evitando el hambre en el mundo. Yo hablaba del ODS 16 de la Agenda 2030, pero esta agenda en general es una agenda que empieza por decir cero hambre en el mundo, porque muchas veces ahí donde no hay garantía de derechos humanos, pues evidentemente no puede haber paz. También dentro de los esfuerzos que hace el sistema universal a través de la ONU para promover la paz, están estas campañas mediáticas, están estos enviados especiales a las zonas de conflicto, están estas intervenciones de ayuda humanitaria. Aquí mismo en Baja California, en la coyuntura del 2018, octubre, noviembre, hubo específicamente enviados de la ONU con el tema de seguridad y paz, ¿no? Ante pues las lamentables expresiones de una ciudadanía mal informada que percibía que 2,000 personas iban a poner en crisis a una ciudad de más de 2 millones de habitantes, ¿no? Entonces, las amenazas ante la paz pues movieron diferentes agencias, no nada más de la ONU, diferentes agencias que se alertaron en lo que podría entenderse o leerse desde el escenario internacional como un foco rojo, ¿no? No nada más al tema de la discriminación o la xenofobia, sino al tema de
de la paz. Vinieron a Baja California y se dieron cuenta que realmente Baja California es un estado bastante solidario y congruente con el origen. Somos un estado de origen, de tránsito y de destino de personas migrantes, pero somos un estado formado por la migración, igual que Estados Unidos es un país formado por la migración, ¿no? Entonces hubo una respuesta distinta a la que incluso se mediatizó. 5 minutos, okay. Bueno, ya me está quedando muy poquito tiempo, pero bueno, gracias. Dentro del entendimiento de la paz, de la necesidad de consolidar la paz, es importante saber que hay algunas comisiones o estructuras que se han generado en el mismo sistema universal enfocadas, como les decía, al tema de la paz. Está la Comisión de Consolidación de la Paz, está el Fondo para la Consolidación de la Paz y está la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz. Además, desde el 2006, los estados parte de la ONU acordaron un marco estratégico y una primera estrategia global contra el terrorismo como una de las grandes amenazas a la paz. También está el tema del desarme, porque la ONU tiene diferentes maneras de incidir en el tema del desarme. Hay también otros instrumentos, pero se creó la Oficina de Asuntos de Desarme, que trabaja obviamente para promover la seguridad internacional y promover la paz, además de que tiene una agencia de búsqueda de armas nucleares para detectar aquellos países, aquellos estados, aquellas ciudades que puedan estar generando estos instrumentos de destrucción masiva. Y hay toda una estrategia para la regulación de las armas, y una de las amenazas que tiene el sistema universal o que lo ha manifestado es el que se armamente a las comunidades. Entonces obviamente hay otra alerta cuando en las cámaras, en los congresos se empieza a promover que las personas puedan estar armadas en las comunidades. Obviamente también el tema de las autodefensas, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay desde el 45 toda una estrategia internacional para entender que la construcción de la justicia, que la construcción de la seguridad, que la construcción de la paz es totalmente contraria al ejército en las calles, a la utilización de las armas, y está comprobado porque bueno, cada vez que hay un sexenio nuevo viene una panacea de la seguridad en el país y vienen o la Guardia Nacional o la Ley de Seguridad Interior o la Gendarmería o la Policía Federal o el Sistema Nacional de Seguridad o el Sistema de Inteligencia. Es decir, esto no es nuevo, sino que cada vez que cambia vienen con una estrategia, con esa intención y sobre todo con el discurso de que la paz viene de las armas, ¿no? Y esto está científicamente comprobado que es al contrario, y si no podemos voltear a ver el caso Colombia, o el caso Perú, o el caso Chile, o el caso Argentina, que promueve que, y constitucionalmente algunos de estos países tienen claro que nunca las Fuerzas Armadas podrían llevar a cabo labores de seguridad ciudadana o seguridad pública. Pero México ahora lo quiere reformar y constitucionalmente cuadrar para que una institución, y a la cual le tenemos un gran respeto y admiración por el trabajo que hace para lo que fue creada, se meta a un tema que es de seguridad ciudadana entendida como un derecho mucho más complejo de garantizar, ¿no? Y esto que les estoy diciendo es justo en relación de esa cultura de paz. Hoy hay muchos retos en derechos humanos desde la perspectiva de los derechos humanos, el análisis de los temas de seguridad y paz estuvieron en la mesa del sistema no jurisdiccional en Zacatecas hace 15 días con grandes expertos, incluso un par de doctores en filosofía del derecho internacional de los derechos humanos nos compartían los análisis con base en las experiencias internacionales y nos alertaban sobre los pasos que México está dando y que quizás no son precisamente hacia el frente en temas de derechos humanos, ¿no? Sino son como para atrás. Y en derechos humanos los pasos para atrás no se pueden tomar ni siquiera para agarrar impulso, ¿no? Porque los derechos humanos deben de ser progresivos. Bueno, quiero terminar
con esta parte de qué han definido las Naciones Unidas sobre la cultura de paz. Sí, ya un poco Luis hacía el análisis de qué es cultura y qué es paz y qué es cultura de paz, pero la ONU nos propone entender esta cultura de paz como una serie de valores, de actitudes y de comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre personas, entre los grupos, entre las naciones. Definitivamente la construcción de la paz tiene diferentes espacios. La construcción de la paz no se hace en un escritorio con una ley, ni se aprueba en el Senado. La construcción de la paz es todo un cambio de la forma de relación entre la humanidad, y sí, las instituciones tienen una gran obligación, pero mientras no se geste ese cambio, yo considero que principalmente en las generaciones más pequeñas, pues vamos a estar aquí en 15, 20 años hablando de lo mismo, de por qué no hemos podido construir la paz. Desde que en un espacio educativo no se garantiza el derecho a la educación sin violencia, no se está haciendo cultura de paz, ¿no? Desde que en una primaria son capaces de agarrar a un niño, llevarlo al baño, bajarle el pantalón y con un cúter intentarle quitar el pene, recomendación de la Comisión de Derechos Humanos por las omisiones de las autoridades, pues no estamos hablando de que estamos cambiando la cultura hacia la paz, ¿no? Entonces, Guardia Nacional o Gendarmería o los marcianos viniendo a México no van a solucionar el tema, que es un tema con tantas aristas, tan complejo, y que implica promover esa cultura de paz desde el origen, ponerla como una red, no solo como un eje transversal, sino como una red que soporte todas las decisiones de todos los gobiernos y de todas las instituciones. Promover el desarrollo económico y social sostenible, porque es difícil que digamos que logramos la paz social si no fomentamos un desarrollo económico y sostenible. Ojo, no quiero decir que atente contra la paz los pobres, eso sería un gran error. Eso es lo que nos han hecho crear los medios de comunicación con esos discursos, de que la violencia viene porque las personas son pobres y se involucran en el narcotráfico, y que entonces la guerra por la paz es contra el narcotráfico. Esa fue una historia contada 1000 veces en tiempos de Calderón. No va por ahí, no. Hemos generado hasta la ya ahora llamada porofobia, es el miedo a los pobres. ¿Sí? Porque realmente, y justo lo aprendí en el tema migrante, no le tenemos miedo a las personas migrantes. No le tenemos fobia a las personas pobres, porque si nos hubieran dicho que estas personas migrantes venían de Inglaterra y venían con euros, no nos hubiéramos puesto como nos pusimos como sociedad, ¿no? Si no es que le tengas miedo a la persona de otro país, es ese rechazo a la pobreza. Por eso tenemos que cambiar estos esquemas que tenemos de relación entre personas, empujar la justicia social, buscar soluciones duraderas, fomentar la autonomía, solidificar las instituciones, promover el respeto de todos los derechos humanos. Derechos humanos y cultura de paz van de la mano, no pueden ir separados. Cuando hay guerra, cuando hay violencia, cuando no se garantizan los derechos humanos, difícilmente podemos hablar de que hay una sociedad de paz. Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Una sociedad pacífica es una sociedad que respeta la dignidad de todas las personas, independientemente de su sexo, de su identidad de género o de su orientación sexual, ¿no? Decir, y lo más grave, perdón por el atrevimiento, pero pararse en un púlpito, decir que estás mandando un discurso de paz y de unidad, pero rechazas que una parte de la población tenga derechos por su orientación sexual o su identidad de género, pues es totalmente contradictorio. La paz no es un discurso. La paz implica una congruencia en todas las decisiones y las acciones. Promover la participación ciudadana, porque la ciudadanía, otro tipo de ciudadanía, es la que va a hacer la paz. Perdón que sea tan autocrítica, pero tenemos que ser más ciudadanas y más ciudadanos con todo lo que eso implica. Promover la comprensión, la tolerancia, la solidaridad, entender la diversidad cultural, tener relaciones respetuosas intergeneracionales, una perspectiva distinta con niños y niñas. Hoy, algo que atenta contra la cultura de la paz es la forma en la que nos relacionamos con la infancia.
Y justo el 10 de mayo escuchaba muchos mensajes y frases y memes recordando las frases de las mamás sobre la chancla voladora, sobre el cinto, sobre el castigo. Y casi decía yo, es que hoy eso es apología del delito. Porque decir que está bien y aplaudir que a un niño o una niña le dejaban marcada la espalda con un cinto y que en ese tiempo no se necesitaba psicólogo, solo ese cinturón, es no entender qué es lo que hicimos mal, ¿no? Y como sociedad tenemos que ser más autocríticos y reflexionar y revisar qué hicimos, qué le enseñas a un ser humano cuando las cosas se arreglan con un golpe, con un grito o con un castigo. ¿Qué le enseñaste a ese ser humano? Porque no todas las personas van a interpretar de la misma manera las agresiones. Y sí creo que violencia genera violencia. Entonces hay que cambiar un enfoque, la forma de relacionarnos, apoyar la comunicación participativa, la libre información, los conocimientos, la academia, incluirla en todas las decisiones y obviamente importante siempre estar promoviendo la paz, no solo en nuestra nación o en el ámbito internacional, convertirnos en activas promotoras y promotores de derechos humanos es comprometernos con generar paz, ¿no? Y si vamos a generar paz, lo primero que vamos a encontrar es realmente una conciencia de paz, y cambia la forma, ¿no? Y cambia desde la mirada de los defensores y defensoras de derechos humanos. Cada decisión es tasada de manera diferente, ¿no? Y por eso decía, no hay una sociedad justa y equitativa en donde no se están respetando los derechos humanos. En una sociedad en donde no hay un trato de equidad o de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, es difícil que haya paz. ¿Cómo va a haber paz cuando estamos violentando a la mitad de la población? ¿Cómo vamos a hablar de una sociedad de paz en donde las mujeres, las niñas y las adolescentes no tenemos las mismas oportunidades que nuestros pares para participar en la vida pública? Pues es una evidente violación del derecho que tenemos a la igualdad, entre muchos otros derechos. Y cuando hay violaciones a derechos humanos, hay una forma de violentar a una población, a una parte de la población. Esa violencia también es una tachita, una rayita o un menos para la construcción de esa paz. Por eso decía al principio que hablar de la paz nos lleva a hacer una reflexión muy amplia, muy grande, entender la paz dentro de esa mirada de los derechos humanos entre las naciones con la ausencia de la guerra, pero también revisar esos procesos de construcción de paz que nos están haciendo falta. Y quiero dejar hasta aquí mi intervención agradeciéndoles, diciéndoles que cuentan con la Comisión de Derechos Humanos. Hemos hecho, doctora, tú sabes, un par de ejercicios, diplomados, seminarios, talleres sobre construcción de paz con algunos convenios con la Universidad de San Diego, y que han resultado en la generación de promotores y promotoras de paz. La mayoría de las becas las hemos dado para personas jóvenes. El último seminario con la Universidad de San Diego becamos alrededor de 40 personas estudiantes de universidad que quisieran tener ese seminario. Fue una gran experiencia y quiero decirles que independientemente de quién esté al frente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California en un tiempo, deben de seguir entendiendo que esa es la Defensoría del Pueblo, que es la institución que existe para defender los derechos de las personas, de todas las personas, que es una institución que no funciona si no es de la mano de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y con la confianza de la ciudadanía. Acérquense, ojalá que no sean víctimas de una violación de derechos humanos, pero también para poder ser beneficiarias y beneficiarios de los programas de educación. Toda mi gestión, todos los cursos fueron 100% gratuitos, todos los diplomados, todos los seminarios, no se cobró. ¿Por qué? Porque estábamos buscando precisamente la formación de expertos y expertas, defensores y defensoras de derechos humanos, que también eso reditúa en una cultura de paz. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Un fuerte aplauso para agradecer a la maestra Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y a continuación vamos a abrir un bloque de preguntas y respuestas para aprovechar la presencia de nuestra distinguida invitada de hoy. Si tiene alguna pregunta respecto al tema que se ha abordado el día de hoy sobre el derecho humano a la paz, de uno en uno, por favor.
Sí, por favor. Se pone de pie, por favor. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Diego Armando Suárez. Mi pregunta sería, bueno, primero que nada, en lo particular, pienso que no se puede encontrar un estado ideal de paz, como usted bien lo comentó, se tiene que ser crítico en los momentos que sean necesarios, ¿no? en pro de la humanidad. En este caso vemos un estado de nuestro sistema jurídico que actualmente vive un momento de un índice de inseguridad jurídica, y la inseguridad jurídica es a lo que todo ciudadano tiene derecho. Entonces un derecho tan cambiante como es el nuestro en México no tiene un estado ideal de seguridad jurídica. Y mi pregunta sería en torno a su opinión sobre la reforma del 19 del mes pasado en materia de prisión preventiva, la reforma del artículo 19, ¿no? que en este caso transgrede uno de los bienes más preciados para el ser humano, que es la libertad. Y en mi particular punto de vista, México, en el entorno de querer hacer una transformación social o un cambio forzado, se está equivocando. En vez de avanzar un poco, estamos retrocediendo con este tipo de reformas. Gracias. Sí. Si hay lugar a otras preguntas para aprovechar el bloque, nos dé respuesta a nuestra invitada. ¿Alguna otra pregunta? Por allá al fondo, por favor. Mi pregunta nos enfocaba hacia el ámbito internacional. Bien comentaba la licenciada sobre la autodeterminación de los pueblos y de que los países deben tener derecho a elegir su propio gobierno. En este caso sabemos que Venezuela está pasando por un momento muy difícil, pero la pregunta sería, en su experiencia, la posición que ha tomado el gobierno mexicano frente a eso, ¿es la correcta? Esa es mi pregunta. Si hay alguna otra pregunta para cerrar el bloque en tres preguntas. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Bien, aprovechamos esas dos. Por favor, maestro. Voy con la primera pregunta y después, para no apasionarme con el tema de Venezuela. Voy con la pregunta, y te agradezco mucho la pregunta, y quiero ser muy puntual porque decía yo que nos reunimos en Zacatecas y justo fue uno de los temas, lo que está pasando con la reforma de la Guardia Nacional y las leyes secundarias de la reforma constitucional para la Guardia que no se han dado. Y sí, evidentemente, pues el tema de la seguridad jurídica, pero también otros derechos que se pueden ver conculcados con las malas decisiones, ¿no? La conclusión se las quiero compartir muy puntual para no irme de más, y la voy a leer porque ese es algo que estuvimos trabajando para posicionarnos, y justo lo íbamos a circular mañana, pero pues van a tener a lo mejor la primicia, porque mañana vamos a hacer público esto, que dice que las comisiones, defensorías y procuraduría de los derechos humanos integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos reafirmamos nuestro compromiso para conseguir que la sociedad mexicana se consolide como una cultura de promoción y respeto por los derechos humanos, y declaramos que las recientes reformas constitucionales que replantearon la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva no representan la solución a los problemas de inseguridad y violencia en el país. Por lo contrario, son modificaciones que introdujeron más elementos que contrarían el alcance del respeto a los derechos humanos como mandato del Estado, entre otros, a la presunción de inocencia, y por otro lado, las leyes secundarias deberán acotar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a los límites establecidos en la Constitución. Ambas reformas a la ley fundamental debieron plantearse desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. Sin embargo, dicho enfoque no se privilegió durante la discusión legislativa. El respeto a los derechos humanos y la libre participación de las organizaciones de la sociedad civil, expertos académicos, instituciones públicas y ciudadanos son los elementos que permiten legitimar las acciones y medidas gubernamentales. La discusión de las leyes
que se deriven de las últimas reformas constitucionales debe de ser amplia, se va a dar, y abrirse a todos los posibles interesados y particularmente de quienes han sido víctimas de violaciones a derechos humanos, a fin de que puedan contribuir a través de un amplio ejercicio deliberativo en la aprobación de las mismas, buscando que los derechos fundamentales no se limiten más. El Estado democrático de derecho requiere instancias de protección de los derechos humanos autónomas del ejercicio del poder público que en nuestro país ejercen las comisiones defensorias y procuradurías que integramos la Federación. Al respecto, manifestamos nuestra preocupación, además, por las propuestas que buscan afectar presupuestalmente sus funciones, así como de aquellas que desconocen sus características, pretendiendo debilitar el contrapeso que tienen estas instituciones frente a las autoridades. Lo dejo hasta aquí, viene más un poco por la preocupación de las políticas públicas que se están tomando que ponen en riesgo la seguridad y la libertad. Sí, este es el posicionamiento que mañana vamos a circular todos las y los ombudsperson del país, y hay un poco de la preocupación que comentaba. Y ojalá que ustedes estén atentos y atentas y puedan participar. Estamos pidiendo un debate abierto, pero se pretendía aprobar, creo que tiempo extraordinario en la Cámara para pasarlas rápido, el llamado fast track de las leyes secundarias de la Guardia, sin que diera tiempo a que la Academia se pronunciara. Entonces ahí la ciudadanía tiene que tomar un papel muy activo y presionar. Nosotros estamos platicando con varios colectivos, de hecho con los de Seguridad Sin Guerra, que me dicen que tienen poca gente acá en Baja California, ¿no? Pero pues si estás a favor de la seguridad sin guerra, pues es bueno, ¿no? Involucrarte. Gracias por la pregunta que me dio pie a compartir ese posicionamiento. En el tema de Venezuela, justo hice una reflexión, me parece que en marzo, por ahí, en la columna que publico en el semanario, sobre ese derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? ¿Qué hay en un escenario en donde tienes hambre, donde tienes muerte, donde tienes niños y niñas, porque son los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, que están en riesgo de perder la vida por las decisiones de un gobierno que justo se escuda en este derecho, ¿no? Y pues lo que hice fue una reflexión y una invitación a seguir reflexionando hasta dónde llega ese derecho, hasta dónde llegan los derechos a la vida, ¿no? Pero sin querer ser fatalista y desconocer algunas otras características de lo que se ha mediatizado frente al tema de Venezuela, ¿no? Si me preguntan mi opinión, pues no puedes argumentar el tema de la autodeterminación de los pueblos para limitar la ayuda que les salvaría de la vida a muchas mujeres que tienen cáncer, que están muriendo porque no están recibiendo los tratamientos, ¿no? O sea, no, pero no son temas de opiniones personales. ¿Alguien más? ¿No? Bien, si no hay alguna otra participación más, ¿no? Le voy a pedir a la maestra Natalie Rosa Rábago, coordinadora de maestría de la Facultad de Derecho Tijuana, que nos honre entregando una constancia a nuestra invitada especial de este día, por favor. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto tenerla aquí en la facultad. Leo la constancia: la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, Coordinación de Posgrado e Investigación, otorgan la presente constancia a Melba Adriana Olvera Rodríguez por su excelente conferencia Derecho Humano a la Paz, expuesta a la comunidad universitaria y organizado en el marco de las actividades del Cuerpo Académico Estudios Jurídicos Internacionales en el Foro sobre Cultura de Paz, por la realización plena del hombre, Tijuana, Baja California, a 13 de mayo de 2019, firma el maestro Luis Sandoval Figueroa, director de la facultad.